4, 3, 2, 1. Venimos. Continuamos en Like a las 10 hasta las 12 del mediodía a través de Señal U, Canal 30 de la televisión digital abierta, Canal 22 de Supercanal HD y también vía streaming en www.unidiversidad.com.ar. Llegó nuestra abogada al estudio, ella es Andrea Sacre, que nos va a estar hablando de responsabilidad parental y coparentalidad alimentaria. Lo dije bien, pero tenía un problema con esa palabra. Vamos a presentarla a Andrea con el siguiente video. No. Gusti, vamos que te llevo al cole hoy, papá. Ya fue el cole, Gusti. ¿Fue? Entra a la 1, Luciano. La 1. A la 1, las 13 horas. Y son las 3:30. ¿Cómo pasa el Es tiempo? tremendo cómo pasa el tiempo. Puta, bueno, ¿y a qué hora sale? A las 5, como siempre. Va de 1 a 5. No, ¿cómo cambian los horarios en ese colegio? No cambió nunca de primer grado, que entra a la 1 y sale a las 5. No llegó a buscarlo. Andá vos. Bueno. Después arreglamos la semana. Dale, espera. ¿Hablamos del tema de las zapas? ¿Qué zapas? Viste que dijimos de comprarle las zapas que al nene le gustan y como son muy caras ponen mitad vos, mitad yo. ¿Qué pasó con las últimas zapas que le compré? A los 4 años le compraste las últimas zapas y tiene 9. Puta, ¿cómo pasa el tiempo? No puedo, este mes estoy complicadísimo. Me compré esta, mira. Yo también necesitaba zapas. Salen un huevo las zapatillas. Para Navidad, ¿cómo la ves? Dale, bueno, buscalo vos y después vemos la semana. Unas como estas hay que comprar, son comodísimas. Salen un huevo, para Navidad se las compramos. ¡O Reyes! Con este video introducimos a Andrea Sacri, que ella es abogada egresada de la UNCUYO y está vinculada en temas sociales y también en organizaciones civiles. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, las puertas de Like están más que abiertas. Háblanos un poquito, ¿por qué este video? ¿Qué significa? Bueno, en realidad esto lo publiqué hace poco y es una parte, digamos, jocosa de lo que pasa en la vida cotidiana de muchas mujeres y hombres también. Respecto del cuidado de los hijos, de lo que vamos a hablar hoy, propiamente dicho, de la responsabilidad parental. ¿Qué pasa en estos casos de los papás? Hoy en día, a partir de la vigencia del Código Civil, en el año 2015, que rige para toda la República Argentina, comienzan a haber muchas modificaciones, fundamentalmente en lo que es el derecho de familia. Y se empieza a hablar de la responsabilidad parental, que esto es un vocablo que sustituye a la llamada vieja patria potestad. Y establece que son los derechos y obligaciones que tienen los papás sobre la vida y los bienes de sus hijos, mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. El régimen, lo que vos hablabas recién, esa palabra media difícil, la coparentalidad, hace referencia hoy, con este nuevo sistema, que ambos progenitores tienen esta obligación y estos derechos sobre la persona de sus hijos. Quiere decir que todo lo relativo a la toma de decisiones respecto al colegio, respecto a si va a ejercer una actividad deportiva, si va a ser sometido a una operación o si va a ejercer, por ejemplo, una actividad religiosa como catequesis, los papás, ambos progenitores, tienen esta obligación, recae sobre ambos. Antes era un régimen que era más verticalista, que la decisión en realidad era propia del padre, y hoy con el cambio de paradigma se tiene al niño como un sujeto de derecho. Se cambia esa concepción, hoy se habla de niño y adolescente, probablemente lo hayan sentido nombrar, ya no se habla más del menor de edad, sino de la niño y adolescente, que implica que ese niño es titular de derechos y puede ejercerlos por sí mismo, y a medida que va avanzando en su crecimiento de edad y de su madurez física y psíquica, le permite incluso ejercer ciertos derechos sin el consentimiento de sus papás. Por ejemplo, hoy en día un niño de 13 años o de 15 años puede decidir hacerse un piercing, que antes no se permitía. Eso porque hace a ese cambio de paradigma de considerarlo como un objeto protegido por el derecho a un sujeto que puede ejercer por sí mismo ciertos derechos conforme a su condición y conforme a su madurez, por supuesto. Esta responsabilidad compartida de los padres, me imagino que es a veces más sencilla cuando se viven juntos. Pero en el caso de que padre y madre estén separados, ¿qué sucede? Bueno, ahí lo que es la responsabilidad parental sigue sobre ambos progenitores. Lo que se distingue o lo que se desmembra es el cuidado personal del niño. Porque una cosa es
lo que hablamos de estos actos que son de la vida cotidiana del niño, y otra cosa es el cuidado personal, es decir, todo lo que la mamá o el papá que está a cargo de ese niño, porque puede ser unilateral, es decir, que un solo progenitor lo va a ejercer, o ambos progenitores. Es la llamada tenencia compartida, que ya la jurisprudencia lo venía trabajando, lo venía fallando en otorgar la tenencia compartida. Hoy se llama cuidado personal compartido, es decir, que ambos progenitores pueden tener la niña o el niño a su cargo. Esto puede ser que lo tenga, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, jueves y viernes, o sábados alternados. Eso se llama el cuidado personal alternado o indistinto. Es decir, que la mamá o el papá, que es el que ejerce, fija un centro de vida de ese niño convive ahí, hace todas sus actividades y tiene un contacto fluido, si lo permite, por supuesto, la relación y un montón de cosas que hacen a cada caso en particular, con el progenitor no conviviente. El Código Civil lo que ha dado primordial importancia es al cuidado personal indistinto, es decir, fijar un régimen donde el niño tenga un centro de vida y allí realice todas sus actividades, pero sin dejar de lado al otro progenitor que sigue teniendo la responsabilidad parental, a diferencia de antes, que el que tenía la tenencia, la llamada tenencia, que las mamás a veces vienen y nos preguntan, quiero la tenencia de mi hijo. Esto es hoy una especie de equidad igualitaria entre los derechos de la mamá y del papá. ¿Qué pasa si uno de los progenitores fallece en este caso? En este caso, si uno de los progenitores fallece, el otro papá es el responsable de la responsabilidad parental y del cuidado personal del niño. Salvo en algunos supuestos en que, bueno, si el papá, por ejemplo, está de viaje o por motivos de salud no puede ejercerlo por sí mismo, se puede delegar en un tercero, que puede ser un abuelo, o alguien que tenga un vínculo afectivo con el niño y que le permita su crianza. Pero, como regla general, recae sobre el otro progenitor. Perfecto. ¿Qué pasa respecto a la cuota alimentaria, ¿no? ¿Cómo pasa en estos casos de que, por ejemplo, en el caso de los padres que están separados, sí, cómo se lleva adelante el tema de la cuota alimentaria? Bueno, este también es un tema que generalmente son las mamás las que más casos consultan, porque generalmente el niño o la niña o el adolescente permanece viviendo con la mamá. No es la regla, es la regla general, pero bueno, hablamos sobre particularidades. Esto también hablamos de la coparentalidad alimentaria, es decir, también ambos progenitores tienen la obligación de criar, educar a sus hijos. Esto para la protección, para la formación integral de esos niños. Es decir, que ambos tienen esa obligación. Pero en el caso de la cuota alimentaria, hablamos de todos, no solamente hablamos de los alimentos, porque la norma habla de alimentos en un sentido amplio. Hace referencia a que ese niño tiene que vestirse, tiene que educarse, puede hacer una actividad deportiva, puede necesitar una atención especial en salud. Entonces, la regla general es que ambos progenitores tienen esta obligación alimentaria y recae sobre ambos, independientemente de que, por ejemplo, la mamá no trabaje. No trabaje de manera fuera de la casa, digamos. Ese es un aspecto importante que incorpora el Código Civil y con una perspectiva de género, porque eso es una nueva regla y un nuevo principio que, bueno, no es viejo, pero en los juzgados se va incorporando cada vez más en las sentencias, que es juzgar con perspectiva de género. Esto quiere decir que aquella mamá que, bueno, se dedicó a cuidar a sus hijos, que no ejerce una actividad independiente, que no tiene un comercio, que no ejerce una profesión, pero está dedicada al cuidado de sus hijos, a lo que es la alimentación, tenerlo aseado, la ropa, todo eso, la ley le otorga hoy en un artículo específicamente el valor pecuniario. Y estas actividades sirven como un aporte a la manutención. O sea que cuando el papá se va a ponderarlas, quién tiene que pagar y cuánto tiene que pagar, esto tiene una importancia a la hora de fijar la cuota alimentaria. Doctora, volviendo un poco al tema de los padres separados y que los niños tienen que permanecer unos días con un padre y otros días con la madre. ¿Ha conocido casos, usted que está en este ámbito, casos de que los niños se vean afectados de manera negativa ante esta situación? De tener que estar 3 días acá, 3 días allá. Lo que pasa es que
yo siempre digo que hay que tener en cuenta un principio general que es el interés superior del niño. Es decir, toda aquella decisión que se tome respecto de ese niño debe ser teniendo en cuenta qué es lo mejor para él. Por eso a veces pasa que cuando uno fija un cuidado alternado, es decir, ciertos días con uno y ciertos días con otros, hay que tener cuidado que ese niño no vaya como para acá, para allá con la mochila, con la escuela, con esto. Entonces, bueno, en eso si los papás no se ponen de acuerdo, el juez lo que hace es tener en cuenta lo mejor para ese niño. Y es otro principio general que también rige ahora y muy importante, que es el derecho a que ese niño, niña, adolescente, debe ser escuchado y su opinión debe ser tenida en cuenta. Entonces nos pasa hoy que niños pequeños que ya pueden expresarse por sí mismos y pueden decir lo que les pasa, bueno, tienen una audiencia privada con la asesora de menores, que es la que lo representa, y el juez o el juez de la causa, y son escuchados para saber, bueno, qué es lo que le interesa más al niño, qué es lo que lo hace sentir bien, si le gusta este régimen que capaz que los papás han fijado de un día con uno, un día con otro. Entonces, el juez resuelve teniendo en cuenta el interés del niño y fundamentalmente lo que expresa y manifiesta, porque nadie más que ellos saben, digamos, lo que sienten y lo que pasan con cada uno de los progenitores. Es importante destacar que aunque un papá sea que el que ejerce la responsabilidad parental, el que esté a cargo del cuidado personal, el otro papá tiene la obligación alimentaria y tiene también el derecho de una adecuada comunicación con ese niño. Esto a veces nos encontramos con la dificultad de entre algunas parejas que, bueno, que se han roto y todavía están en una etapa muy difícil, digamos, de poder superar esa ruptura, que el niño se convierte como en un botín de guerra. Entonces está el tironeo de que acá, de acá, nada, y ahí sí el niño puede sufrir los perjuicios de esa relación que se rompió, pero uno tiene que estar por encima de eso y bueno, y eso creo que lleva un proceso. Yo a veces cuando van al estudio les digo, esto es muy reciente, entonces al ser tan reciente como que hay mucha aspereza, mucha rispidez entre los papás y bueno, hay que priorizar el niño porque lo que la ley prevé es la formación y el desarrollo integral de su personalidad en un ambiente sano. Totalmente. Doctora, decimos que usted hace trabajo social vinculado a organizaciones sociales. Háblenos un poquito de esto, de qué se trata, en dónde lo ejerce y cómo es el contacto estar, digamos, en terreno con estas personas. Bueno, yo la verdad que llevo muchos años trabajando, trabajé en el municipio de San Martín, en la dirección de vivienda. Ahí comencé hace más de 14 años trabajando y empecé a trabajar mi primer trabajo fue en los asentamientos, entonces bueno, eso me generó un contacto con la gente y bueno, un poco vinculado al perfil más social, digamos, que uno tiene. Bueno, me llevó a realizar actividades, distintas actividades, por ejemplo, festejamos el Día de la Madre, el Día del Niño, o hacemos algún tipo de capacitación sobre violencia de género o también sobre el régimen de alimentos. Bueno, y tengo, por ejemplo, con otro grupo de personas un merendero, que es en Grisadero, en un distrito de San Martín. Allí, bueno, con un grupo de mamás, les damos la media tarde a los niños. Así que, bueno, y ahora nos estamos preparando para Navidad, después para Reyes, así, bueno, llevamos una tarea comunitaria y a su vez también de intentar abordar algunos temas y poner, educar y formar a las mamás o a los papás que hacen falta, porque también lo que es el tema de violencia de género, lo que es el tema de alimentos, de cuidado personal, de todo esto que estamos hablando, no incumbe nada más a la mamá, o le interesa, o por ejemplo vas a una reunión, o hacemos una reunión y van todas mujeres nada más. No, también es importante que vayan los hombres, porque esto está destinado a ambos, digamos, destinados a educar, a formar y a que esto sea abordado para ambos y de esta forma lograr, digamos, una sociedad más igualitaria, una sociedad más inclusiva y eso es lo que se lucha para que haya esa igualdad entre mujeres y hombres que si bien se ha logrado muchos avances, todavía tenemos algunos obstáculos que superar. Totalmente. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente al verla a usted trabajando ahí, involucrándose con ellos? Yo la verdad que tengo una experiencia lindísima. A mí me encanta, yo ando con el grupo de trabajo por la
qué sé yo, andamos por el Central, andamos por el Chapanay, yo trabajo mucho en el norte, en Palmira, que es una ciudad muy grande, de San Martín, y bueno, ahí trabajo en un centro de jubilados. Es muy lindo, es muy lindo. Yo siempre digo, cuando yo vuelvo a mi casa y tengo esa sensación de tranquilidad y de calma, de alegría, es porque las cosas han salido bien y porque la gente ha disfrutado, y esa reciprocidad, digamos, ese cariño que ellos me brindan a mí y que yo en algunos momentos les puedo dar a través, por ejemplo, de un festejo, de un regalito, de un presente, eso es buenísimo y te da esa sensación de que estás haciendo las cosas bien por el otro. Creo que eso es un pequeño aporte que uno puede realizar y bueno, por supuesto con mucho trabajo, con mucho pulmón y corazón, porque esto se hace a pulmón, como muchas chicas que trabajan, muchos chicos que me acompañan, y bueno, lo hacemos de corazón y eso te da la tranquilidad de que creo que bueno, es un aporte a la sociedad y es muy lindo. ¿Y cómo fue el trabajo en pandemia? Entendiendo que fueron, bueno, casi 2 años totalmente complicados en los que casi no había contacto frente a frente y cara a cara con las personas. ¿Cómo fue el laburo que tuviste que hacer en ese contexto? Y bueno, ahí trabajábamos mucho vía WhatsApp y también mediante videollamadas, hasta que, bueno, se fue eso, digamos, ampliando un poco la posibilidad de trabajar. Si no, era todo a través de WhatsApp y videollamadas y a través de la justicia, todo a través del sistema. Se empezó a digitalizar todo, hubo como una necesidad de agilizar el sistema, de digitalizar los expedientes, de que todo se subiera a través de un sistema especial. Entonces eso evitaba ir al juzgado, evitaba la exposición, y bueno, y así pudimos trabajar. Fue duro, porque bueno, fue el trabajo con burbujas de 10 personas que trabajaban en los tribunales, entonces si se enfermaba uno, el resto quedaba aislado. Fueron 2 años duros de trabajo y 2 años duros de que pudieran salir sentencias y las audiencias también eran virtuales y no todos tenían el acceso a Internet. Hay lugares que es más difícil. Entonces, bueno, fueron 2 años difíciles de trabajar, pero bueno, después se fue acomodando y hoy se ha un poco regularizado la situación en los juzgados, sobre todo de familia, los civiles, todo, de que hay una mayor celeridad que es necesaria, porque de lo contrario la justicia llega tarde, en el caso de los alimentos, en el caso del cuidado de los hijos, el régimen de comunicación, llega tarde la necesidad del niño. Tal cual. Sin dudas, entonces, un trabajo más que interesante que te apasiona, se nota. Me encanta, la verdad que a mí me encanta hacerlo y bueno, a veces digo, hoy tendría que aflojar un poco esta locura de venir de un lado al otro, pero bueno, cuando te hace bien y cuando te gusta, lo haces con cariño, con pasión y bueno, eso te da la fortaleza para seguir. Bien. Bueno, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros y muchas gracias por ese hermoso grano de arena que aportás a la sociedad de acá de Mendoza. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Andrea Sacre, abogada, estuvo con nosotros en Laica a las 10. Vamos a un corte y ya regresamos.